lo alto, en lo bajo, no, no, tú me soltarás, Dios nunca me dejará. Me lo ha demostrado tantas veces. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan por Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM, aquí en su programa Reflexiones para todos y cada uno de ustedes que nos hace el favor de su sintonía. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales, en Facebook, Twitter. Gracias a aquellos que nos escuchan a través de la aplicación. Es muy fácil que te conectes con nosotros. Solo tienes que descargarla. La encuentras como Virgen de Guadalupe Radio. Virgen de Guadalupe Radio. Es completamente gratis. Puedes tener a tu alcance la mejor programación católica y de contenido importante, contenido de interés las 24 horas del día. También te invitamos a que nos sigas en 1380 AM aquí en San Antonio. Y le compartas a alguien más esta buena nueva. Ya tenemos la versión 2, una actualización nueva de la aplicación, la cual consume aún todavía menos datos que la anterior. De por sí esta consume muy poquitos datos. Bueno, pues esta realmente consume muchísimo menos datos. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante que estaremos tratando, por supuesto, con el sobrino incómodo de México, el hombre del hágase, del éfeta, casi, don Bernardo Osorio López Obrador. ¿Cómo está usted, don Bernardo? Y le dije, porque acuérdese que quedó usted mandarme ya la información, entonces falló. Es verdad, pero pero sí te la mandé antes, ¿no? No, la mandó usted hoy, le dije al cuarto para ratito, no. Saludos, prima, ¿cómo estás? Desde México. Gracias por las bendiciones igualmente a ustedes, espero que se encuentren bien. Digo en lo que cabe, porque la verdad es que cada día que veo las cosas, híjole, créanme que rezamos mucho por nuestro México, porque honestamente, si aquí las cosas están difíciles, por allá las veo más difíciles todavía. Bernardo, ¿cómo has estado? A ver, platícame, ¿qué novedades? ¿Cómo va tu tío? Fíjate que bien, aquí en México, pues creo que preparándonos, amoldándonos a una serie de cambios que por fuerza se nos vienen, ¿no? Uh-huh. Pero que como sucede en la vida cotidiana, en la vida de todos nosotros, y como defiende mucho Romano Guardini, un filósofo sacerdote de la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, él defiende que las crisis son oportunidades de cambio, ¿no? Él pone como ejemplo las crisis de la adolescencia, de la pubertad, de la adultez, como momentos en los que podemos meter cambios, ¿no? Y este gran momento disruptivo de quiebre, de exigencia, de crisis, a final de cuentas, es el momento para meter ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, probablemente México y todos los países, todos los grupos estén ante la posibilidad de introducir cambios en sus vidas
para ser mejores, ¿no? Me imagino una iglesia católica que si está atenta hacia dónde van las cosas, pues pueda llegar a incorporar la parte presencial con el Santísimo, más la parte virtual para formarse, pero que también la iglesia entienda cuáles son las preguntas fundamentales que todos nosotros los seglares tenemos para que se pueda hacer así como que un eureka, ¿no? Un match perfecto. Y creo que estamos en ese momento, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, de que podamos meter lo que necesitamos meter para ser mejores. Estoy convencido. Así es, Bernardo. Fíjate que, bueno, hay cambios. El otro día estábamos platicando en una mesa redonda con unas personas en cuanto a los negocios. Y hablando de negocios, partíamos de la base que no tenemos referencias ahorita para iniciar o para continuar un negocio. Es decir, si tú anteriormente tenías un negocio de venta de carros, por ejemplo, un lote de autos, y tenías un histórico del 2015 al 2020 y al 2019, por ejemplo, y ahora quisieras tomar algunas decisiones en base a esos históricos, no te sirven. Es empezar básicamente de cero. De la misma manera, si tienes un restaurante o tienes cualquier otro tipo de negocios, no tenemos referencias para iniciar hacer ajustes o hacer proyecciones. Tenemos que básicamente reinventar, partir de cero, es pensar como que nunca hemos tenido este tipo de negocios, como que es la primera vez que se abre, porque de otra forma fracasaríamos si intentamos caer en respaldarnos en los históricos. No sé qué opinas al respecto, mi querido Bernardo. Digo, si algo es seguro es que hay cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si eres restaurantero o eres carpintero, lo que sea, pues te tiene que quedar claro que tienes que estar preparado para hacer movimientos rapidísimos. No sé, imagínate que eres carpintero, ¿no? Tengo un amigo en California que su fuerte es hacer puertas. Su negocio es la carpintería, pero solamente está en el negocio de las puertas grandes, así de esas como de residencias o de entradas de casas, que tienen que tener algo de arte, ¿no? Entonces, no sé, digo, a lo mejor todo esto deja un cambio en el tema de la carpintería, que pues la madera, que suele ser un lugar donde se incuban muchos bichos, incluso si ya no puedes utilizar tablas de madera en las cocinas, porque por las infecciones que te generaba, incluso en algunos países te pueden cerrar el restaurante si utilizas madera en la cocina, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora, pues, los carpinteros que tienen mucho que ver con el tema de la madera en casas, pues van a tener que buscar algún químico, algo, para que la madera no se convierta en un foco de infección, o todo lo contrario, ¿no? Sea una forma de combatir la infección, ¿no? Entonces, todo el mundo tendrá que seguir más o menos en su negocio, pero preparado a hacer cambios. Y mira, Adrián y gente que nos escucha, cada vez que me sumo a trabajar con alguna empresa y llego a proponer algunos cambios, pues el discurso del cambio es fenomenal. Queremos ser una empresa de primer nivel y queremos tecnología y queremos un montón de cosas, ¿no? Y de pronto les digo, no, pues bueno, a partir de ahora ya no vamos a utilizar esta plataforma de mensajería, WhatsApp, y vamos a empezar a utilizar Teams porque es más para el trabajo profesional. Híjole, empiezan a sudar. Es como si les hubiera dicho, ¿saben qué? El cheque de la nómina rebotó, no tenía fondos. No sé, tu mascota no aparece. Y no, se apanican, se les seca la boca, nomás de pensar que tienen que cambiar de esto a esto. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué tan dispuestos estamos para el cambio? Eso a mí me deja claro que quizás es más fácil combatir el coronavirus que nuestra aversión al cambio. Porque si no podemos cambiar esas cosas pequeñas, pues ¿cómo va a ser en aquellas cosas grandes,
en las que tenemos que cambiar. Entonces, es imperativo el tema del cambio, es algo de lo que nos va a hacer valiosos, ¿no? No solamente cambiar esta vez, sino ser muy, pero muy flexibles. Entonces, si aparece pronto una vacuna, que todo parece indicar que sí, pues vamos a tener que vacunarnos todos. Y no deja de ser un nuevo trabajo. Y durante un par de años, el tema de llevar un control estricto de tu salud también va a ser un área de trabajo que se va a empezar a generar, ¿no? Entonces, todo eso va a ser bueno siempre y cuando tengamos esa competencia, esa habilidad para cambiar, para adaptarnos, ¿no? Para hacer las cosas de la mejor manera para la situación actual, ¿no? Si queremos seguir sirviendo las mesas como las servíamos, si queremos seguir interactuando con los clientes como lo hacíamos, va a estar bien, pero bien difícil, ¿no? Los meseros, por ejemplo, tendrán que ser mucho más empáticos, tendrán que adivinar lo que una persona necesita solamente de estarlo viendo y acercarse y estar a la mano para que le pidan algo, o simplemente revisar, se cayó la cuchara, el cuchillo, el tenedor y cambiarlo, ¿no? Entonces, tendremos que dedicarnos a lo mismo, pero con algunas modificaciones que pueden llegar a ser difíciles de implementar si no tenemos esa competencia, Adrián. Sí, voy a hacer tantito una pausa, Bernardo. Mandamos también saludos y felicitaciones a tía Sandra, a la Ciudad de México. Esperemos que se encuentren con bien. La verdad que cuídense mucho, son tiempos que hay que pues, permanecer en casita y pues ni modo, no nos queda de otra más que cuidarnos para estar lo más saludable posible. Un abrazo, tía Sandra, igual prima Sandra Luz. Bernardo, fíjate que ayer estuve con mi médico, que tengo varios años, quizás unos 20 años que lo conozco, desde que inició y todo este asunto, cómo ha ido cambiando, se ha ido modernizando y todas estas cosas. Y ayer que estábamos en la clínica, nada más habíamos unas 3 personas. Básicamente el año pasado había un promedio de unos 150, 160 pacientes diarios que su clínica veía, su práctica. Ahorita lo que estaba pasando es que esos pacientes ahora están por medio de la telemedicina. Y fíjate que no es cómodo, Bernardo. Tuve un par de consultas también vía telemedicina, no virtual como estamos tú y yo en este caso, sino a través del teléfono. Y es difícil acostumbrarte a esa opción. Esta opción de la telemedicina no es nueva. La mayoría de los seguros lo manejan. Dan esa opción porque es más barato, es el famoso conserje. Sin embargo, es muy impersonal. El tema de este día es las competencias laborales en el 2020 y lo titulamos Competencias Laborales COVID-19. Es decir, como médico, como agente de bienes raíces, como abogado, como carpintero, como mesero, como constructor, todo ha cambiado. Simplemente como medios de comunicación también las cosas han cambiado. ¿Cómo trabajar, cómo prepararnos en la parte profesional para pasando, en lo que enfrentamos esta pandemia y vamos en esta forma paralela, cómo podemos ir trabajando para ir mejorando esas competencias laborales? Porque ahorita sí es una competencia fuerte, considerando el desempleo, que no es ajeno únicamente aquí en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo, pero también en la competencia con los nuevos egresados que ya tienen otras herramientas que a lo mejor nosotros no estamos familiarizados.
Fíjate, aquí hay que acotar algo. Bueno, antes de acotar, bueno, también le mando un saludo a Iván Aurelio, que está conectado con nosotros, Isaac Vargas también. Él es médico, por cierto, y tiene mucho que aportar en el tema del día, de hoy, ¿no? Pero lo primero que habría que decir es que va a ser muy difícil que venga un cambio abrupto o una solución abrupta, aun cuando tengamos una vacuna a finales de este año. El impacto, el shock que generó todo esto en las personas nos va a traer ya ciertos cambios, ¿no? Volver, pues nunca vamos a volver. A lo que era antes, no vamos a volver. Me parece que vendrá una mucho mayor valoración de la salud, de las normas sociales. Creo que actualmente estamos haciendo en muchos aspectos lo que siempre debimos haber hecho, ¿no? Una persona que tiene un resfriado brutal no puede presentarse a trabajar. Y por lo menos en México era algo así como que muy, pero muy común. Y pues era un contagiadero, ¿no? Entonces hay cosas que siempre debimos de haber estado haciendo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, este asunto no va a terminar de manera repentina, y si algo nos va a enseñar es que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Si alguien se hubiera imaginado que todo el planeta Tierra iba a tomar un curso intensivo para aprender a manejar aulas virtuales, pues nadie te lo hubiera comprado, ¿no? Y de pronto ahora todo mundo, de todas las edades, ya sabe utilizar esto, ¿no? Otra cosa que me parece importantísima considerar, y lo pongo sobre la mesa como cuerpo místico, ¿no? Como católicos, es que aquí nos van a quedar muchas viudas y muchos huérfanos. Es decir, esta es una generación que va a estar marcada por este reto en particular, ¿no? Estadísticamente hablando, espero no equivocarme, esto le pega más fuerte, es más mortal para los hombres que para las mujeres, ¿no? Pero el hecho es que si mueren los papás y los hijos estaban más sanos, pues bueno, vamos a tener una generación de huérfanos, pero que también vamos a tener que hacer equipo con todos estos jóvenes o niños quizás que se van a quedar en la orfandad, ¿no? Vamos a tener una generación mucho más luchadora, vamos a tener una generación que se preocupe más por la vida eterna que por lo temporal, por lo material, quizás, y sería un fruto extraordinario de una tragedia, ¿no? Con mucho, no quiero que nadie se quede con la idea de que pues, Dios mandó esto para generar esto otro. No, Dios jamás actúa de esa manera, pero nos diseñó para que saquemos siempre cosas como que muy, pero muy buenas, ¿no? Ahora, evidentemente, Adrián, las competencias que nos van a ser valiosos van a surgir de que estemos atentos a lo que está saliendo en notas, sobre todo en medios como medio empresariales, ¿no? Ahí está saliendo mucha, pero mucha información acerca de lo que nos va a ser valiosos, ¿no? Y de entrada, pues una de ellas tiene que ver con a saber adaptarse al cambio. Es Adrián, quizás la que más se repite en todas las listas que yo tuve oportunidad de revisar. Sí, Bernardo, definitivamente. Otra de las cosas, por ejemplo, también que es en ese reto, y qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque ayer precisamente leí una nota sobre una pareja de hermanos que se quedaron sin papás, se quedaron huérfanos, ambos papás se contagiaron. Tengo ahorita un primo hermano que es médico, ya retirado, pero lo empezaron a llamar para apoyo con esta pandemia. Finalmente se contagió y está muy grave. Su esposa también está enferma, por ende sus 2 hijos, sus nietos, o sea, fue un contaminadero. Pero cuando nos empezamos a entrar más en esas historias de vida, nos damos cuenta de estos efectos colaterales tan intensos, ¿no? El perder un papá, el perder una mamá, pero no acaba ahí. Viene la parte de la manutención de esa casa. Ahora, aunado a eso, Bernardo, las escuelas, algunas van a regresar de manera híbrida, quiere decir parte presencial y parte virtual.
Pero también esto conlleva a los papás, que quizás muchos de los papás no están familiarizados con las tecnologías, como en el caso que hablabas hace un momento del Zoom y otras tecnologías que nos permiten trabajar de forma virtual. También nos va a retar a uno como padres, como abuelos, a tener que explorar esas tecnologías. Pero por otra parte, Bernardo, ¿cómo manejas el aprender estas tecnologías, pero sin perder la calidez? Porque la calidez es importante y yo creo que al menos para nosotros los latinos es importante no cortar ese gen, por así llamarlo, dentro del ADN que vamos a seguir pasando a las siguientes generaciones. Fíjate, y aquí viene voy a ser un poquito duro con la gente que nos escucha, pero pues, la pregunta es bien interesante y creo que también los que nos escuchan nos la están haciendo, ¿no? Es muy difícil. Bueno, lo voy a poner con un ejemplo como positivo, ¿no? El otro día, el año pasado, durante la posada de la parroquia, pues llegó una señora, son de las que sí fue literal, ¿no? Cuando dijo, traigan a sus hijos, a sus nietos, la señora dijo, pues ahí van, ustedes dijeron. Y la señora tiene como 15 nietos. Entonces, son de las veces que yo dije, híjole, pues ya nos los van a dejar aquí a los que estamos ayudando a la organización y la señora se va a ir a echar su ponchacito y sus buñuelos. No, pues la señora, que es una abuela relativamente joven, se involucró y les organizó juegos. Y llegó un momento dado que un poquito el ritmo de la posada lo traía la señora con sus 15 nietos y 15 nietos tremenditos. Me acuerdo que el más chiquito típico que salió corriendo y se estrelló contra el mural de la iglesia y chilló 15 segundos, se levantó y siguió corriendo por diciendo, ay, me faltan más vitrales, ¿no? Me faltan más vitrales que atravesar, así que voy por todos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A veces siento que el problema no es tanto la tecnología, sino en que nosotros los adultos tenemos que ser divertidos. Es decir, si me van a llevar a mí, a mis nietos, a la casa, y van a entrar a la casa, y van a entrar así como una especie de pirámide de Teotihuacán, ¿no? Donde hay que ofrecer un sacrificio humano, porque hay un ser misterioso que solo merece respeto, que sus canas, que esto, y que no podemos tocar nada, etcétera, etcétera, pues digo, el tema ya no es la tecnología, el tema es que nosotros adultos tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos a los más jóvenes, ¿no? Mi párroco decía, pues son niños, ¿qué quieren? ¿Que estén callados? Mientras no tengamos una capilla para niños, pues, o sea, y si los papás no los pueden dejar en la casa y turnarse, pues bueno, tenemos que aguantar los chillidos de los niños. Si un adulto se pone a chillar y hablar en voz alta, pues ahí sí le digo, ¿no? Pero a los niños no les podemos decir porque son eso, precisamente, niños. Sí podemos esforzarnos para que estén más ordenados y lo que sea, ¿no? Pero a lo que voy es que el primer esfuerzo lo tenemos que hacer los adultos para poder con estos cambios, ¿no? Y segundo, no podemos menospreciar que las personas sienten desagrado ante el cambio. Si todos los días en tu casa hay tortillas y un día no hay, es muy fácil decir, ay, son tortillas y no pasa nada. No. O sea, es decir, sí, objetivamente hablando, sí. Pero lo que la persona siente porque ese día no hay tortillas es tristeza, es fragilidad, es algo raro está pasando. Entonces, el cambio duele. Por lo tanto, hay que advertirle a los adultos que son los que más liderazgo o que más van a tener que meter energía en que sí duele. O sea, dejar de hablar por teléfono físico y empezar a comunicarte por chat, sí duele, sí te va a costar trabajo. Entonces, pero no te detengas. Son de esas cosas que podríamos decir, bueno, pues ¿cómo aprendes a nadar? Nadando. O sea, no hay de otra, ¿no? Si no sientes el agua en la cara y si no sientes que tienes que administrar mejor tu respiración, pues bueno, no vas a desarrollar la habilidad para nadar, ¿no? Y además, creo que los adultos tenemos que aprender a descubrir que quizás es mejor como lo tengo que hacer que como lo venía haciendo. Yo defiendo
que los jóvenes y los adolescentes puede llegar a hacer que se comuniquen mejor sus emociones por estar utilizando emoticons que nosotros los adultos. Entonces, quizás estamos ante una etapa en la que vamos a poder comunicarnos mucho, pero mucho mejor, Adrián. Bernardo, ¿cuáles tú consideras que podrían ser algunas de los, en base a lo que has estado investigando, de las profesiones a corto plazo que pudieran ser requeridas? Mira, a final de cuentas, normalmente esto de las profesiones tenía mucho que ver con la universidad, ¿no? Ahora va a tener que ver con la casa. Por el teletrabajo, por el home office, porque el modelo de educación ahora será mixto, unas clases en el colegio y otras clases desde casa, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Imagínense ustedes si la clase de literatura la va a dar el escritor de un libro del que antes solamente el maestro hablaba. Si ahora se conecta el escritor desde su oficina para hablar acerca de su libro, de tendencias literarias, eso se puede poner simplemente extraordinario, ¿no? O sea, vienen cosas buenas, vienen cosas interesantes, pero cuando empecemos a hablar de las carreras del futuro, estamos hablando de que es un descubrimiento de la persona y de la familia y del colegio o de la universidad, ¿no? ¿Qué cosas se vienen como valiosas en este marco, ¿no? Desarrollar software. Segundo, representante de ventas. Tercero, gestor de proyectos. Es decir, gestor de proyectos es alguien que hace que las cosas sucedan. No importa si es en el área textil, química, en los deportes, no. Es alguien que hace que las cosas sucedan. Si encuentras ahí en casa a alguien que es especialmente proactivo y que le gusta, porque los hay, ¿no? Yo era de esos niños pequeños, Alicia, mi prima que me está escuchando, lo puede certificar. Me levantaba y lo primero que era arreglar mi cuarto, higiene total, barrer. No, la realidad es que estoy siendo sarcástico. Pero allí en casa puede haber que uno de tus hijos sea especialmente proclive al orden. Bueno, va para allá, ¿no? Administrar, la siguiente carrera, administrar tecnologías de la información. Tu hijo, con el que tanto peleas, porque se la pasa en la consola de videojuegos, es probablemente una de esas personas que va a poder destacarse como administrador de tecnología de la información. ¿Qué hace esta persona? No hace software, no programa, no repara computadoras, sino que con esta nueva tendencia de que existe una plataforma que te hace esto, otra plataforma que te hace videos, otra plataforma que te transmite por internet. Pues bueno, tú, Adrián, y yo, que nos metemos mucho en este rubro, pues lo sabemos, ¿no? Pues son 4 o 5 días de meterte 24 horas a aprender a manejar algo para que funcione. Pues bueno, esas personas que pueden hacer que tu vida virtual o que el flujo virtual de las cosas continúe, van a tener muchísimo éxito. Entonces, pues ánimo, llévale mejor una agua de limón a tu hijo que está jugando Xbox para que se prepare y sea un buen administrador de tecnologías de la información. Una que me llama mucho la atención y que me gustaría rebotar un poquito contigo, Adrián, especialistas de servicio al cliente. Al principio lo decíamos, mesero que no aprenda a leer la expresión del rostro de una persona le va a batallar en esta etapa. Los curas son muy buenos para desde el púlpito estar viendo cómo está el pueblo de Dios, ¿no? Y cambian la homilía, le aceleran, le bajan el ritmo, pero son muy buenos para ver cómo está el pueblo de Dios, ¿no? Pero ahora, que quizás muchas veces no podrás ir a la tienda a ver los productos, entrar en contacto por teléfono o de manera virtual con alguien especializado en ti, no en el producto solamente, sino en ti y en el producto, van a tener muchísimo éxito. ¿Qué piensas de esta en concreto, Adrián? Bien, Bernardo, fíjate que adicional a esto, yo creo que el otro reto, por ejemplo, ahorita estabas hablando de los meseros. Tú sabes que normalmente aquí los meseros, no sé, México,
su sueldo es $2, $3 y el resto lo ganan mediante la propina. Y obviamente pues son muy movidos y mientras, tú sabes, mientras más atentos sean, pues hay aquí un mínimo de un 18 o 15%, que normalmente es un 20-25% que acabas dando, porque la verdad que son chavos que le echan muchas ganas. Y digo, $2-3 más que des no hacen una diferencia en ti, pero sí hacen una diferencia en ellos. Entonces yo siempre, en lo personal, exhorto a los compañeros, a los amigos cuando vamos a comer, que sean generosos, porque realmente ellos sí necesitan ese extra. Sin embargo, uno de los negocios más afectados, adicional a las líneas aéreas, son los restaurantes. He estado visitando algunos restaurantes por cuestiones de negocios y pues si antes había, el restaurante tenía capacidad para 100 mesas, ahorita la capacidad, de acuerdo a las restricciones, es 40 y hay quizás ocupadas 20. El resto de los servicios son para llevar. Entonces vemos cómo están batallando en ese lado. Es una de las partes, Bernardo, como tú mencionas, que se tiene que reinventar. Y yo creo que aquí sería invitar a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que tienen hijos que están trabajando en el campo del restaurantero o en otras áreas que se han visto afectadas, que busquen, como menciona Bernardo ahorita, esas habilidades que tienen los jóvenes de estar, por ejemplo, mandando un mensaje en 2 segundos te hace un libro actualmente con los dedos. Utilizarlo, por ejemplo, para vender sus servicios en la cuestión de promoción, por ejemplo, de las páginas de las redes sociales. Profundizar un poquito más en ese lado y poder hacer tiempos, un part-time en cuanto a trabajos y todo eso. En fin, realmente yo creo que, como mencionábamos al inicio, Bernardo, estamos partiendo me acuerdo de la película de 2020, no sé si te acuerdas, que se quedan únicamente unos barcos gigantes con personas, sí, claro, y empieza el año cero. Sin caer en ese extremo, yo creo que estamos en ese año cero, considerando esta pandemia que estamos teniendo ahorita. Estamos teniendo problemas con tu video, Bernardo. A lo mejor es la internet, pero ¿mi audio se escucha bien? Sí, se escucha bien. Fíjate que continuando con el tema de los meseros, pues de alguna manera el nuevo mesero, además de todo lo que sabe hacer, pues quizás ahora se tenga que trepar una moto. Uh-huh. Pero quizás ahora se convierta como que en el gestor de los gustos de una persona. Entonces, si tú como mesero ya conocías a tus clientes y ya empezaba a ser así como que, pues yo me quiero sentar en esta mesa porque me gusta cómo me atiende esta persona, pues bueno, a lo mejor no solamente vas a tener que aprender a manejar una moto, sino tendrás que aprender a tener tu propio negocio. Tendrás que aprender a gestionar la vida culinaria de los demás, ¿no? Y a lo mejor le vas a decir vas a llegar con una persona o te va a hablar tu cliente para pedirte tacos y te va a decir, oiga, pues ¿sabe qué? Acaba de llegar una barbacoa buenísima a este lugar, yo sé que le va a gustar, ¿no? ¡Pum! Entonces empieza a haber un vínculo mucho más fuerte. Esta es la empatía. La empatía es un pegamento emocional fuertísimo y está dentro del bloque de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sale en todas las listas como algo que todo mundo tendrá que tener para adaptarse a estas nuevas realidades. De verdad, si nos ponemos a pensar y a sentir las cosas 2 veces, podemos llegar a encontrar que de mesero ahora soy un analista, un gestor de los gustos de las personas y tendré mucho más lanita y mucha más satisfacción, pero tengo que ser capaz
de esa competencia que ya tenía de consentir al cliente, de tratarlo bien, ahora lo tengo que expandir y un poco más fuera de solamente la parte del restaurante, ¿no? Tendremos, por ejemplo, que aprender a trabajar en equipo, porque a lo mejor, no sé, me fascina el tema de los meseros, ¿no? A lo mejor hay uno que dice, no, pues yo a la moto no le entro, ¿no? Y hay otro que dice, no, pues yo hubiera sido corredor de motocross, ¿no? Entonces, pues bueno, el mesero que no se sube a la moto se dedica a tomar órdenes y a gestionar esas órdenes, ¿no? Y el que es bueno para entregar, pues entrega, ¿no? Pero tendrán que hacer equipo esos dos. Entonces, eso también es bien, pero bien importante, ¿no? Así es, Bernardo. Y fíjate que, bueno, la otra cosa que también debemos de considerar es en esos espacios que quedarán pues vacíos, por así llamarlo, en los hogares, ¿no? Cuando faltó papá, faltó mamá, cuando faltó un hermano en esa familia, es un espacio que pues obviamente no podemos llenarlo, es un espacio que va a quedar vacío, pero que yo creo que tenemos que hacer uso de nuestra fe, de la confianza en Dios, de que vamos a estar bien. Al final del día vamos a estar bien, y no por el hecho de la palabra quizás trillada, el que queremos escuchar que todo va a estar bien, sino porque debemos de tener la certeza, debemos de tener la fe de que Dios camina con nosotros como lo prometió, que Dios es el único que cumple sus promesas, no importa qué, y Él dijo que estará con nosotros hasta el último día. Así es que la otra parte, Bernardo, que yo creo que habría que unir a esta parte de las competencias laborales sería la oración. ¿Cómo unimos? Yo sé que en el caso de los millennials a veces es un poco difícil, Bernardo, la aceptación de Dios, ¿no? No aceptamos todavía esa ayuda, no aceptamos el sentirnos que necesitamos. En algún momento todos necesitamos alguna ayuda. Quizás a algunos nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero necesitamos esa ayuda. Y hoy más que nada Dios está ahí en espera que nosotros ya le demos la oportunidad de entrar a nuestros hogares para poder a estos hogares que están teniendo problemas por la pérdida de un ser querido, por alguna desgracia que ha sucedido, que el Señor en su misericordia sane esa familia. Antes de que le dé seguimiento a esto, Bernardo, el día de ayer tuvimos una hora santa con el padre Alberto Marín, y fue una adoración por las familias que acabó en una oración pidiendo la sanación por las familias. Adelante, Bernardo. Bien, un saludo también a Piotr Plata, compañero de algunos proyectos en el pasado. Saludos a él, a toda su familia. Mira, aquí hay un salto bien importante o bien interesante, ¿no? Dentro de la formación católica, siempre hay una formación de lo humano y también hay una formación de lo divino. Es difícil lo divino sin la parte humana, pero ante cierto avance de la parte humana podemos empezar a meter la parte divina. Y dentro del trabajo que hicimos para preparar este programa, llegamos a una conclusión, que ser católico, ser un buen católico, es decir, con una frecuencia de los sacramentos, con una vida de oración, con fe, trabaja casi todas las competencias que las escuelas de negocio sugieren para salir adelante con la pandemia. Entonces, puedes ir tú solo por la vida, solamente esforzándote humanamente, lo puedes hacer, tendrás éxito o no, pero te estás yendo por el camino difícil. Si te vas por el camino que tiene que ver con el trabajo humano, pero también con el trabajo trascendente, el trabajo de la fe, entonces vas a tener éxito.
Entonces, por ejemplo, la oración es un medio para trabajar la resiliencia. La resiliencia, de la que hemos estado hablando de 2 programas hacia atrás, es nuestra capacidad para soportar el dolor, verlo con trascendencia y regresar a la misma forma en la que estábamos o incluso como mejores personas. Es prácticamente imposible regresar con las heridas en el cuerpo, pero más fuerte, si no ha habido un contacto con Dios. Dios es el único que puede explicarte y darle sentido a tus heridas y para que lo veas como algo que te va a regresar más fuerte. ¿Quién más puede regresarte la paz cuando, por ejemplo, no hay trabajo? Hay que rezar para que encontremos trabajo, fenomenal, y sería extraordinario. Pero hay un milagro mayor, que es que un padre de familia, una madre de familia, se levante de estar de rodillas con Dios, con la tranquilidad de que a Dios le preocupan sus cosas. Y a lo mejor no necesita esa persona un trabajo, sino la tranquilidad, la apertura de mente para buscar un trabajo. Entonces, eso se va a lograr con la oración. Entonces, se necesita, pero también, es decir, lo necesitas para ser católico, pero lo necesitas también para ser un extraordinario profesionista, ¿no? Cada uno de los 10 mandamientos podrían ser 10 normas laborales. Aquel que respeta las cosas de los otros, aquel que piensa en primero en ti y luego en trabajar en equipo, en los demás, pues todas esas podrían convertirse en competencias laborales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La flexibilidad es otra de las competencias que necesitamos, pero también eso te lo da la resiliencia. Y quieres hacer una práctica de flexibilidad, pues vete a contemplar el Santísimo para que vayas no por donde tú quieres ir en tus pensamientos, sino por donde Él te quiere llevar. Quieres salir flexible, moldeable, como un pedazo de barro para que Dios saque una obra extraordinaria. Métete a la oración y habrás hecho un ejercicio extraordinario. Ahora vete a la vida laboral y podrás ser igual de flexible, que es algo que se está exigiendo. Entonces, Adrián, yo creo que es algo que no necesariamente, o sea, que no es que a lo mejor se puede combinar. No, si no eres católico, no la vas a hacer. Las películas más vendidas, los libros más vendidos tienen que ver con Cristo. Punto. ¿Quieres una historia de marketing? Haz algo bien hecho donde Cristo o una figura de cristiana sea el centro y vas a vender un montón, Adrián. Ahora, Bernardo, hablando de estas competencias y obviamente lo que mencionabas hace un momento, la parte de la oración, yo creo, por otro lado, que esta nueva realidad nos va a permitir también tener una mayor comunicación en casa con nuestros seres queridos, pero a la vez también una mayor sensibilidad en delimitar nuestras barreras. Es decir, cuando trabajamos fuera de casa, teníamos un tiempo para ir procesando o ir despresurizándonos de lo del día, de un mal día, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy estamos, a lo mejor si estamos en cuestiones del servicio a clientes y tuvimos la última llamada fue una llamada muy complicada y de ahí nos llama el hijo o el esposo o la esposa, puede generar una crisis. ¿Cómo podemos darnos esos espacios, Bernardo, para trabajar en la sensibilidad de las barreras y que esta oportunidad que tenemos realmente de mejorar la comunicación en casa y conocer mejor a la familia no se ve afectada al no delimitar esos espacios? Mira,
Es imposible sin la caridad cristiana. Es de verdad, ni lo piensen, o sea, ni se esfuercen, porque van a tronar, van a explotar, ¿no? La constante exposición a la familia, pues de alguna manera estresa esas relaciones vitales al grado de explotarlas, ¿no? De tronarlas, ¿no? El otro día me habló un cliente, me habló como 10 veces seguidas, así, 10 llamadas seguidas hasta que le contestara, ¿no? Y ya le contesté, oye, bueno, pues te contesto porque me imagino que es algo urgente. Es que fíjate que acabo de tener un problema con mi hijo, es que no deja de rata, todo el tiempo quiere que lo esté mirando y me está, oye. Y yo le dije, ¿y de dónde crees que haya sacado eso, no? Si tú me llamaste 10 veces seguidas. Es decir, él es como tú, punto. Las formas de ser de nuestros hijos, lo que nos cuesta el trabajo de nuestros hijos es nuestra propia genética. Entonces, si no aplicamos aquí el tema de la caridad, nos va a ser imposible, porque nos estamos proyectando, son ellos igual, una mejor versión, ¿no? Si no aplicamos la caridad para entender que el trato que les tenemos que dar o el estilo de convivencia es lo que siempre quisimos que nos hubieran dado en nuestras casas, va a ser prácticamente imposible. Claro que podemos y debemos meter cuestiones como muy prácticas, ¿no? Como no estar sentado más de 40 minutos, ¿no? Después de 40 minutos de estar sentado, hay que pararse, estirarse y caminar un poco, ¿no? Hay que tener una sana alimentación, hay que dormir bien, hay que desarrollar un instinto para ser creativos y formativos con nuestros hijos. De tal manera que pues no se vale decir, no me estés dando lata y vete para allá, sino más bien, a ver, vamos a hacer esto o te voy a abrir tu kit de no sé qué para hacerlo, para que funcione, ¿no? Para que trabajes en esto, ¿no? Entonces, hay una parte de cuestiones humanas, pero también hay, y me parece que es el 80% del trabajo, el tema de la caridad en Cristo, la caridad en Dios. Sí, Bernardo, la verdad que sí está complicado. Bernardo, nos quedan unos minutos. Quiero aprovechar antes que nada para pedir sus oraciones. Esta mañana están operando al hermano de una comadre, buena amiga, buena compañera de aquí de Virgen de Guadalupe Radio, que nos ha apoyado muchísimo. Azucena Chuy, tú la conoces, Bernardo. Están operando a su hermano Ito Urón Chuy en Guadalajara. Es una operación de alto riesgo. Les pedimos por favor lo mantengan en sus oraciones. También te pido tus oraciones por Pepe y Lili Macías, primos hermanos que también, como les comenté hace un momento, pues fueron alcanzados por este virus. Por todos aquellos que están pasando dificultades con familiares que tienen enfermos, por aquellos que ya partieron, principalmente con esto del coronavirus, por las familias y por tus necesidades principalmente pedimos en este programa también, y te pedimos también que eleves alguna oración por nosotros cuando te acuerdes, cuando vengamos a tu memoria. Bernardo, quedan 2 minutos. ¿Quisieras concluir el tema? Y les acabo de colocar en donde están los comentarios una liga a un artículo de la BBC de Londres. Ahí vienen 10 carreras de las más cotizadas para esta época. Pero vienen además 10 cursos que puedes tomar en esta plataforma que siempre pronuncio mal, LinkedIn. Entonces, si te das de alta en esa plataforma y buscas estos cursos, que ahí están las ligas, vas a poder tomarlos, ¿no? Entonces, analízate, ve cuál es el que más te convendría y empieza a tomarlo, ¿no? Son cursos que pueden llegar a abarcar, hay algunos de 30 o 40 horas, ¿no? Entonces, te vas a divertir, lo vas a disfrutar y te vas a sentir más listo, más preparado para el futuro, ¿no? Si no se llega a esa necesidad o a esa realidad, ya habrás hecho una práctica de flexibilidad, de resiliencia, de hacer un esfuerzo por adaptarte a los planes
de Dios. Este sería mi mensaje último. Cuando estés tomando el curso, si es que te animas a tomar esos cursos, pues encomiéndate al principio a Dios y al final ofrécele lo que hayas aprendido, pero ya basta de quitar a Dios de nuestras vidas y vámoslo incluyendo, porque es lo mejor que podemos hacer, llegar a la meta y cruzarla con Él. ¿Podemos cruzarla sin Él? Sí, pero es lo peor que nos podría llegar a pasar a día. Así es, Bernardo. Muchísimas gracias, Bernardo. Cuídate, que tengas un buen fin de semana. Y ustedes que nos escuchan también, distancia social, protéjanse. Queremos que nos sigan escuchando, queremos seguir escuchándolos a ustedes. Esto fue Reflexiones por Virgen de Guadalupe Radio. Nos escuchamos. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través